Muy buenas noches, querido público de Inofarma, ¿cómo están? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del laboratorio de Inofarma. Le damos la bienvenida al doctor Filemón Cruz. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchó? Sí, ahí la escuchamos ya, doctor. Ahí estamos. Doctor, bienvenido. Me permite, lo voy a presentar. Voy a leer un poquito de su currículum. No lo voy a leer todo porque, pues, bueno, es bastante amplio, pero voy a leer, pues, lo más importante, si me lo permite, doctor. El doctor Filemón Cruz es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en la Ciudad de México, generación 1975-79. Ha tenido cursos de actualización a nivel nacional desde el 2009 a la fecha. Tiene una especialidad en producción animal en bovinos, también la realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el Departamento de Producción Animal en Bovinos, en el 1993 a 1994. Bueno, le otorgaron medalla a Gabino Barreda por haber obtenido el promedio más alto de la especialidad. Eso también no cualquiera lo tiene. Certificado también, médico certificado, médico veterinario y zootecnista certificado en el ejercicio profesional de la medicina y zootecnia de bovinos. Y, en fin, bueno, ponente de talla internacional, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. A mí, bueno, tuve el gusto de tomar clase con el doctor ya hace como 15 años, ya tiene un rato, pero me dio clínica de bovinos 1 y la verdad es que quedé muy, muy contento con esta clase. Doctor, bienvenido, algo que quiera agregar, que se me esté pasando, que quiera comentar. No, todo lo contrario, muchas gracias. Qué bien, doctor. Pues bueno, me gustaría si me hace favor de compartir su pantalla para que ya veamos la presentación. Mientras les voy diciendo que, bueno, agradecemos a nuestros colaboradores, organizadores, que son los distribuidores a nivel nacional, internacional. También ya estamos con Guatemala, con Global Vet, en Perú con Improvet. Y, bueno, nos pueden encontrar en las ligas, en las redes sociales como Loeffler-Inofarma, en la página oficial que es www.inofarma.com.mx, y pueden contactar a su representante o promotor local para que les dé más información. No olviden que ahorita ya estamos incursionando con esta modalidad de las transmisiones en vivo de estas pláticas, estos webinars, en el área ya vamos a iniciar con grandes especies. Los miércoles los tenemos dedicados a pequeñas especies con los productos de Inofarma, y en los jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, vamos a estar transmitiendo pláticas para grandes especies. Contacten a su representante o promotor para que les den las fechas o pónganse en contacto vía correo electrónico con nosotros. Mi correo es jose.ruiz@glr.mx y yo les puedo compartir los calendarios. Hacer mención y agradecimiento a los ponentes que nos han hecho favor de dar charlas desde el 22 de abril, que iniciamos con pláticas de nefrología con el doctor Armando Ramírez. Posteriormente, el doctor Víctor Daniel Torres Alarcón nos dio una plática de patología clínica, de infección contra inflamación en los estudios clínicos. Después, el doctor Abraham Frías de República Dominicana, también muchas gracias, nos dio una plática acerca de algunos padecimientos con gatos. El doctor Mario Marczuk, también muchas gracias. El doctor Carlos Mucha, que estuvimos ayer con él. Y ahora el doctor Filemón Cruz, que nos va a dar ya su presentación. Listo, ya vemos la presentación, doctor, doctor Aldo, si le puedes ayudar a activar la cámara como hace un momento lo hicimos. Ajá. Y bueno, pues ya empezamos a tener comentarios, doctor, mientras le voy diciendo. Mónica Montiel dice, orgullosa de tomar clase con usted. Otro comentario, Silver Olivares. Dice, uno de los mejores profesores que ayudó en la formación de muchos médicos egresados de la UAM Xochimilco. Bueno, ya le empezaron a mandar saludos, doctor. Muy amables todos, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ya estamos ahí. Sí, pues colegas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura, la segunda nueva aventura que iniciamos durante esta pandemia. Pues iniciamos primero, como ya lo comentó el doctor Ruiz,
con el segmento de animales de compañía. Hemos tenido una respuesta excelente y así esperamos también con todos los colegas que se dedican a animales de producción, específicamente en ganadería. Ojalá nos estén acompañando. Vamos a tener varios temas y variadas capacitaciones a lo largo de pues, los siguientes meses. Así es que esperemos contar con toda su asistencia. La verdad es un gusto para nosotros como empresa que nos sigan, que nos prefieran y haremos todo lo posible también por cumplir sus expectativas de servicio al segmento veterinario. Pues los dejo, Pepe. Claro que sí. Vamos a ver si ya está la presentación del doctor. Si quieres, yo me salgo A ver, ahorita ya. para que... ¿Sí? Perfecto. Bueno, ok, Enrique, nos muchas dejamos gracias. en compañía del doctor Ruiz y del doctor Filemón. Doctor Filemón, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo, vamos a compartir ahora sí su pantalla, doctor, para que ya veamos la presentación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, México y Centroamérica. Buenas noches, Sudamérica y el Caribe. Es para mí muy grato compartir con ustedes una experiencia clínica, clínico-quirúrgica de campo real y verdadera. Es un problema real que enfrentó los veterinarios en condiciones de campo en muchas regiones ganaderas en nuestro país, principalmente en regiones lecheras. No obstante, este problema puede presentarse en cualquiera de las otras áreas de producción de los bovinos, en cualquiera de las otras funciones o técnicas de los bovinos, como bien podría ser el doble propósito y también producción carne. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos perfecto. Lo que no lo vemos, pero ya, si quiere vamos a darle así, porque si no, vaya a sacarlo otra vez. Bueno, no hay problema. Realmente me van a ver en las imágenes. Claro, y al final vemos. Al final, doctor, ¿nos hace favor de contestarnos unas preguntitas que nos haga el público? Claro que sí, las que gusten. Perfecto, doctor. Pues bueno, todo el público de Innofarma, los dejo con el doctor Filemón Cruz. Bienvenido, doctor. Adelante. Gracias. Es pues para mí un motivo muy agradable de compartir experiencias entre los colegas de campo, no solamente en México, veo que también la gente de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe están también pues interesados en esta serie pues de problemas. Existen premisas fundamentales para todo médico veterinario zootecnista en México y en el mundo entero, como sería el bienestar y obviamente en aquellos casos que impliquen la atención médica clínica o hasta quirúrgica, el manejo correcto, el más adecuado del dolor para con nuestros pacientes. Y así vamos a hablar de un problema inherente al abomazo, este órgano tan complejo, tan completo, tan importante dado que es un estómago real y verdadero provisto de una mucosa, pues que permite llevar a cabo una cantidad impresionante de funciones para que un bovino de una masa muscular extraordinaria, de una cantidad enorme, que conforman fascias, músculos, huesos, nervios, etcétera, pues sea capaz de obtener energía para llegar a su propósito final, como sería pues la producción de carne o bien de leche. Y desde luego hablamos de producción bovina en México y en el mundo, siempre y cuando pues exista un parto. Un parto, una producción esperada, que implica ingresos, que implica que esa economía de nuestros productores se mantenga. Y así hablaremos del llamado desplazamiento o distopía abomasal. Particularmente trataremos el desplazamiento de este órgano a la izquierda. Y aquí les quiero referir brevemente una definición muy básica, que es el llamado DAI. Bueno, no es otra cosa más que la distopía, es decir, la posición fuera de su lugar original de este órgano, debido a que se acumula una cantidad importante de gas,
tanto en el fundus como en el cuerpo del órgano para provocar esta alteración digestiva. A la izquierda observan la posición anatómica, la posición normal de este órgano. Las referencias serían básicamente la región o porción más caudal de apófisis gifoides y la aproximación de la cicatriz umbilical. Pero aquí cabe mencionar que este órgano no guarda una posición medial en el piso de la cavidad abdominal, sino que la posición más correcta es un tanto paramedial derecha. No lo olvidemos. A la derecha observamos cómo este órgano puede fácilmente llegar a ocupar prácticamente la fosa paralumbar izquierda desde la vista caudal en ambos esquemas que estoy presentando. Y a continuación vamos a hacer un recorrido breve por todas las causas que van a provocar, que van a predisponer o que hasta van a desencadenar esta alteración. Es decir, hablamos propiamente de la historia clínica de un paciente del cual se sospecha presenta este tipo de alteración. Obviamente la causa número 1 es la pérdida de la capacidad de contracción muscular. En este caso, particularmente, la contracción muscular o tono inherente a la musculatura lisa, tanto de este órgano como de los proventrículos. Sabemos que toda vaca parida, ¿sí? Toda vaca parida ya presenta un estado subclínico de hipocalcemia, en donde ustedes ya identifican este rango. Cuando este es menor a 6, hablamos propiamente de un estado de hipocalcemia clínica. Pero aquí hay una referencia importante en torno a funciones tan complejas que implica el calcio. Bueno, el calcio ionizado es fundamental para activar a la función de proteínas contráctiles, tales como actina, tales como miosina. Y este efecto se llama precisamente contracción, se llama tono muscular. De tal manera que este estado subclínico hipocalcémico ya está favoreciendo la pérdida de esta función. Estamos identificando prácticamente un puerperio patológico, en donde retención placentaria es precisamente una patología muy frecuente en nuestro país, que afecta no solamente a los bovino-lecheros, me refiero obviamente a las hembras, a las vacas, sino que también afecta al doble propósito o hasta el ganado especializado en carne, obviamente en porcentajes menores. Esta retención suele evolucionar a estados de metritis y a complicaciones mayores en donde hay toxemia, hay bacteremia, hay condiciones de piometra severísimas. Hay problemas también en donde el manejo del secado del periodo de descanso no fue el correcto. Y muchas de nuestras vacas en México están pariendo ya con un estado grave inherente a la glándula mamaria. Otros casos en donde no se vigila el manejo alimentario de las vacas se traduce en desórdenes metabólicos. Y así hablamos de acetonemia o bien del síndrome hígado graso, que todos conocemos como síndrome de la vaca gorda o esteatosis hepática. Sin descartar, desde luego, otros problemas también de orden metabólico alimenticio como la indigestión o hasta algunas complicaciones infecciosas bacterianas que implican procesos diarreicos. Desde luego, un número importante de patologías, desórdenes y alteraciones se presentan dentro de los primeros 30 días posteriores al parto. De manera que un DAI no es exclusivo de esta relación.
En ese puerperio encontramos una cantidad impresionante de patologías, desórdenes, alteraciones que pueden implicar condiciones graves que pueden a su vez traducirse hasta en la muerte o en síndromes, muerte súbita en el ganado. ¿Cómo fue alimentada esa vaca antes del parto? Aquí observamos cómo la relación concentrado o forraje, desde luego, es buena, es acorde a necesidades, pero no así el tiempo en donde se incorpora, en donde comienza a suministrarse, ya que en campo hemos encontrado muchas vacas que con este antecedente implican poco más del 20% de los casos diagnosticados de DAI en las unidades de producción bovina en México. ¿Cómo fue alimentada después del parto? Generalmente se elevan las cantidades de concentrados. Estos a su vez favorecen la elevada producción de ácidos grasos volátiles que van a provocar la atonía y por ende la distensión abomasal para que a su vez esto pueda traducirse en un desplazamiento del abomaso, particularmente en estos casos a la izquierda. Ya en algún otro momento quizás podríamos comentar un poco acerca del DAT, que corresponde propiamente a una dilatación abomasal a la derecha. Pero en este caso vamos a dirigir precisamente esta plática a un DAI. Otra relación importante es el número de parto y o número de lactancia. Hablamos pues de que las vacas están alcanzando su madurez productiva y obviamente la armonía integral, anatómica y funcional entre el tercero y quinto parto. Hablaríamos pues de una vaca que presenta un intervalo entre partos de 12 meses para ubicarla en este rango etario, es decir, 4 a 6 años de edad. Por lo tanto, nuestras mejores vacas, las vacas de mayor producción en México, suelen ser las mayormente afectadas. Y así complicaciones como las que hemos mencionado, mastitis, que se pueden tornar en mastitis agudas graves, mastitis apostematosas, toxemias, clostridiasis, en fin. Estos implican pues muerte e implican graves pérdidas para la ganadería mexicana. Bueno, el estiaje severo, estamos enfrentando ya una condición difícil a lo largo y ancho del país, que desde luego también va a repercutir en la situación pecuaria y de producción. De tal manera que en el invierno precisamente el costo de los forrajes se eleva. ¿Y qué es lo que hace el productor? Bueno, cuando dispone de grano suficiente, también lo eleva. Cuando dispone de ensilado suficiente, también lo incorpora en mayor cantidad. Y esto, desde luego, se va a traducir en una serie de desórdenes metabólicos que también confluyen directamente en esta serie de alteraciones abomasales. Desde luego, hablamos de estrés, en donde el ganado pues está alojado en condiciones difíciles, en condiciones de higiene nula o escasa, y esto pues implica ya cierta predisposición para que el ganado no logre una condición física y corporal adecuada, y puede ocurrir pues que estas vacas llegan en sobrecondición o bien presentan una condición pobre que finalmente se va a traducir en desórdenes metabólicos. Y finalmente hablamos de genética. A lo largo de mi vida profesional en campo he encontrado una gran mayoría de casos, desde luego, en vacas entre el tercero y el quinto parto. Pero también hemos tenido experiencias en donde un DAI se presenta también en vacas de primer parto. ¿Qué significa esto? Que son vacas de gran capacidad abdominal.
gran desarrollo ruminal. Son vacas obviamente de elevado peso y a ese tipo pues de relación genética me refiero. No significa esto pues que exista un alelo ligado o un gen ligado al DAI. No, no, no. Simplemente hablamos de producción. Un ejemplo pues en esta imagen en donde hay estrés, hay condiciones pues poco favorables para con el ganado. Y aquí vamos a aprovechar para comentar un poco acerca de un caso clínico real y verdadero como los que ocurren en muchas regiones ganaderas de América Latina. Es importante observar en esta reseña o señalamiento, ¿sí?, la edad. Aquí tenemos una vaca que prácticamente reunía un parámetro entre partos de poco más, hablemos de 12 meses con una semana aproximadamente. Bueno, así nos llega esta vaca al quinto parto. Nos reportan pues que este evento ha ocurrido hace prácticamente 3 semanas. Parto reciente. La condición corporal no es tan mala a pesar de la imagen que observan. Y desde luego vamos a someter a examen clínico general una valoración exhaustiva para con esta paciente. Y aquí es necesario mencionar cómo una gran mayoría pues, de colegas en campo prácticamente tienen en el olvido el conocimiento y la aplicación de la propedéutica clínica bovina. Y aquí podemos señalar que sin propedéutica no hay clínico. Y obviamente pues este empirismo pues deja mucho que desear para con la gente que confía plenamente en nosotros. Así es que exhorto a todos los colegas a que realicen métodos, procedimientos, técnicas encaminadas a lograr un buen diagnóstico. Un diagnóstico oportuno que implique salvar vidas y que implique reincorporar a la producción y con ello pues mejorar la economía de los productores mexicanos. En orden estricto, comenzamos con la determinación de la temperatura corporal. Habrá que recordar pues los rangos mínimos, medios y máximos. Habrá que recordar también la edad en particular. Estos valores para bovinos menores de 1 año o bien mayores a 1 año. Aunque también un criterio importante será la región geográfica mexicana en la que nos encontremos. Recordemos que hay un sinnúmero de factores que pueden modificar la temperatura corporal para que esto pudiera expresarse en un estado ya sea de hipertermia o un verdadero estado febril. Bueno, aquí encontramos que no hay cambios en torno a temperatura corporal. Frecuencia cardíaca, también dentro del rango fisiológico. Es importante hacer notar que encontramos 2 regiones cardíacas. Sí, obviamente me dirían que el corazón se localiza o se proyecta hacia esta región izquierda. Sí, pero hacia región cardíaca derecha se proyectan las válvulas y su sonido, desde luego. Así es que en muchos casos bien pudieran pasar desapercibidos cuando no hacemos una identificación correcta de los sonidos del corazón y de su posible interpretación cuando estos son anormales. Entonces, este dato que observamos en pantalla, pues, está en rangos fisiológicos. A lo largo de la descripción de esta serie de imágenes van a identificar a algunos colaboradores extraordinarios que he tenido a lo largo de mi vida profesional y que ahora, pues, con motivo de gran orgullo para mí, son profesores en universidades como la Autónoma de San Luis Potosí o como la Autónoma del Estado de Hidalgo, del Estado de México, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México,
en la UAM, en fin, han sido pues 40 años de largo recorrido en las principales regiones ganaderas mexicanas, en donde pues para mí ha sido muy grato vincular a las universidades con los productores reales y verdaderos. Así también es muy grato recordar que muchas exalumnas y exalumnos trabajan en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, en grandes unidades de producción de bovinos. Bien, continuamos con la auscultación de la región cardíaca izquierda y también de la región cardíaca derecha. Afortunadamente descartamos la presencia de algún tipo de soplo. No olviden que los soplos exocardíacos más importantes en el bovino están directamente relacionados a la presencia de cuerpos extraños en retículo. Por fortuna, pues aquí descartamos esa posibilidad, dado que reticulitis traumática y secuelas también suelen presentarse después del parto. Frecuencia respiratoria, nuevamente en rangos normales. Habrá que recordar que es importante no solamente determinar la frecuencia, también el ritmo, también la intensidad y desde luego las características en torno a la posible presencia de sonidos anormales. Por lo tanto, vamos a dirigir esa auscultación y además la auscultación y percusión en ambos campos pulmonares torácicos en los bovinos. Aquí estamos haciendo auscultación, ¿sí? Y no hay presencia, pues, de cambios patológicos aparentes. Aquí combinamos auscultación y percusión. Insisto, debe realizarse en ambos campos pulmonares. Continuamos con digestivo y ahora identificamos que no hay presencia de movimientos ruminales. Esto es pues la fosa paralumbar izquierda, en donde pues todos sabemos que los movimientos estarían presentes en número de 2 a 3, en 2 a 3 minutos. No obstante, el tipo pues, de alimento, las fibras, la misma rumia, bien pueden incrementar estos valores sin considerarse patológicos. Aunque desde luego, en este caso, están carentes, están ausentes, están inhibidos, implicando pues ya un desorden de tipo digestivo. Pero hasta aquí aún no llegamos, ¿sí?, a una reunión pues de datos que nos permitan orientar a un diagnóstico clínico de campo. Y en ese orden estricto ahora abordamos la exploración de las mucosas. Las mucosas dan pues una ventana que nos permite apreciar cambios en coloración directamente relacionados con la hemodinamia. Conjuntival, con algunos cambios en coloración, hay buena humectación, ¿sí?, buen signo por cierto, pero sí observamos esa palidez ligera. Conjuntival derecha con el mismo tipo de hallazgo. Mucosa vulvar. Aquí pueden ocurrir pues una serie de cambios, una serie de lesiones primarias o secundarias que nos van sumando pues datos para posibles diagnósticos, aunque en este caso pues solamente hay cambios en color. Sistema linfático, bueno, lo recordamos pues como la barrera contra infecciones, ¿sí? Los linfonodos unidos por una serie interminable de vasos linfáticos que muchas veces nos expresan cambios en contornos, en tamaño, en calor, en sensibilidad, en desituación, en movilidad, en adherencias, etc. Es que siguen siendo fundamentales e importantes. Aquí un aumento de tamaño apenas perceptible a la palpación y a la inspección. Ocurre también pues en este linfonodo preescapular derecho.
Aquí tenemos los pericurales o prefemorales. Y estos ya me están indicando de alguna manera que hay algo que está favoreciendo esa adenitis. El examen clínico continúa y ahora vamos a abordar flanco izquierdo. Vamos a trazar una proyección elipsoidal con esta relación, 9º a 13º espacios intercostales, en una dirección que implicaría desde la región próxima a la cardíaca izquierda hasta una región próxima como sería la fosa paralumbar izquierda. Y estamos encontrando un timbre que en América Latina nombramos tintineo o nombramos también pink. Es un dato interesante que ahora sí nos va orientando a alguna posibilidad clínica para diagnosticarse oportunamente. Hacemos auscultación y percusión. Y el timbre es marcado. Aquí estoy dibujando esa proyección de esa distopía para que la gente que está colaborando conmigo pues tenga una apreciación mayor e identifique con claridad ese sonido y lo diferencie de cualquier otro. Bien, continuamos con flanco derecho. Misma relación y proyección elipsoidal a partir de las referencias que ya he mencionado. En ese caso no identificamos sonido alguno. El procedimiento es exhaustivo. Aquí el clínico hace auscultación indirecta y hace percusión directa. También es importante abordar la región en donde se proyecta anatómicamente el abomazo. Y en ese caso no lo encontramos. No se encuentra el abomazo. No se encuentra pues un sonido propio del órgano que va por ahí del submate. Así es que esto pues ya me permite sumar una serie de datos clínicos para orientarme hacia un diagnóstico. Continuamos y ahora abordamos la vía transrectal, transpélvica y transabdominal. Observando que al masaje vía recto y que aplicamos directamente al útero, este permite la salida de un material que voy a describir a continuación. Pero también estoy identificando que el rumen se encuentra desplazado medialmente a la derecha, dado que estoy palpando los sacos dorsales y ventrales caudales de esta cámara de fermentación enorme que presentan los bovinos. Es decir, estoy pensando que algo se interpone entre la pared ruminal izquierda y la pared abdominal izquierda de esta vaca. Además, estoy encontrando esta secreción patológica consistente pues de exudado purulento, de un olor fétido, con presencia de detritos, con presencia de una cantidad extravaginaria de exudado acumulado al interior del útero, es decir, hablamos de piometra. Bueno, colores, contenidos, anormalidades, agregados, ¿sí? Olores, ¿sí? Propios de este tipo de complicaciones. Bueno, he abordado esta vía, la transrectal, transpélvica y transabdominal, y así también aprovecho para obtener una muestra de material fecal. Observaríamos cómo al momento de introducir
La mano protegida por el guante, un guante que hemos invertido para evitar lesiones a la mucosa rectal, un guante que hemos lubricado con aceite. Bueno, eso sería capaz de estimular a la defecación y con ello eliminar una gran cantidad de material fecal. Pero aquí es escasa esta muestra de material. Como comento pues a mis alumnos, ¿sí? La consistencia es pastosa, es decir, a manera de una pasta, tal como lo observan aquí. ¿Sí? Se adhiere al guante. Ahí nos acompaña mi amigo, el doctor Galicia, también gente muy valiosa que ha trabajado toda su vida pues en la docencia, sobre todo pues en bachilleratos tecnológicos agropecuarios, ¿no? Así es que este dato es interesante, dado que hay gente que ha hecho grandes estudios, ejemplo, el doctor Jan Bouda, y algunos otros, en donde me han referido que cuando encuentro este dato, aún estamos en condiciones de poder establecer una alternativa terapéutica quirúrgica, dado que la vaca aún no se encuentra en un estado de alcalosis metabólica generalizada. En muchos casos las he encontrado prácticamente con una disnea inspiratoria brutal, tremenda, en donde exteriorizan la lengua para facilitar de alguna manera la respiración. Generalmente son casos en donde nada podemos hacer. Pero sí, en este ejemplo, dado que si encontrara yo un caso en donde el material fecal fuese escaso y líquido, desde luego estaríamos pensando en una posibilidad en donde la alcalosis metabólica generalizada es muy severa, o bien incluso una acidosis metabólica generalizada, también asociada a este hallazgo, a este signo. Bien, el examen aún no termina y vamos a continuar con el manejo de pruebas de campo muy sencillas, muy rápidas. Aquí observamos parte del equipo necesario, como son sondas ruminales, abrebocas, ¿sí? Cierto material que uso eventualmente, excepcionalmente. Y así obtener pues una muestra de líquido ruminal para someterlo a pruebas de carácter físico, físico-químico y hasta biológico en campo. Bueno, algunos detalles muy sencillos son los que comentaré, dado que en cualquier otra ocasión podemos abordar detalles de cada una de las características físicas, físico-químicas y biológicas de este líquido o jugo ruminal y su relación o asociación a diferentes desórdenes. Pero aquí, por fortuna, pues no hay complicaciones. El color es fisiológico, así como el olor y la consistencia, en donde ese olor pues es aromático, apenas ligero, y esa viscosidad apenas aparente. También hacemos pruebas de carácter químico. Recordamos que el rango fisiológico oscila entre 6 o hasta 6.8 para con el líquido ruminal. Nos valemos de tiras reactivas o de potenciómetros que son económicos, son muy prácticos y que podemos utilizar con gran facilidad en condiciones de campo. Bueno, aquí estamos encontrando un pH aún fisiológico, importante. Esa es una prueba de carácter físico-químico, en donde observamos cómo la partícula más pesada, obviamente, sedimenta, no así la partícula más ligera, que es la que flota. Una prueba muy sencilla en donde este fenómeno ocurre entre 4 y 8 minutos. Así es que el resultado lo encontramos en este rango fisiológico. Esta es una prueba de carácter biológico en donde obtengo 5 mililitros de líquido ruminal. Voy a utilizar 2 tubos de vidrio Pyrex
2 tubos de ensayo. Voy a utilizar medio mililitro de una solución de azul de metileno al 0.03%. Y voy a vertir ese volumen en el tubo a desafío. Así es que a la izquierda observan el tubo testigo, a la derecha el tubo a desafiar. Vamos a agitar o a homogeneizar y seguramente se va a colorear en ese tono. Seguramente en un rango de 4 a 8 minutos volverá a recuperar su color original. Eso significa que habrá un equilibrio entre bacterias y protozoarios en esa muestra de líquido luminal. Es decir, hablamos de una condición fisiológica. Desde luego, hay variantes que nos van remitiendo a otros estados, como por ejemplo indigestión simple, alcalosis, acidosis y algunas de las variantes que implican para estas dos últimas. Bien, el examen clínico continúa y hemos obtenido una muestra de orina. Noten el color que se observa a través de un recipiente plástico como el que aquí estamos mostrando. Sí, bien podría ser un color anormal. Aquí nos valemos de tiras para urianálisis. Realmente son prácticas, son muy económicas y nos remiten a medir 10 parámetros que en condiciones de campo son valiosísimas herramientas. Desde luego la muestra urinaria la obtenemos por medio de una sonda uretral. En algunas otras ocasiones procedemos a otro tipo de técnicas para su obtención. Bien, tenemos 100 tiras reactivas por cada producto comercial como el que observan. Existen varios en el mercado. Y aquí estamos ya identificando resultados. Encontramos pues negativo a leucocitos, nitritos, urobilinógeno, apenas hallazgos traza de proteínas y un pH interesante. El rango fisiológico para el pH de la orina de bovinos obviamente sanos es de 7.7 a 8.4. De manera que este hallazgo clínico nos remite posiblemente a un estado de acidosis metabólica. Por fortuna, no se acompaña con signos que podrían implicar una exacerbación de la presencia de CO2 en la sangre. ¿Sí? Excelente, favorable. No hay hematuria. Noten el peso específico de esta muestra de orina. ¿Sí? Es bajo. ¿Qué significa? Que posiblemente este dato está asociado a un estado de poliuria. Podemos identificar este signo, poliuria, y asociarlo, por ejemplo, a una gran cantidad de otras patologías. Pero aquí seguramente guarda íntima relación con un estado de acetonemia. Acetonemia que se va a hacer manifiesta con la presencia de cuerpos cetónicos en leche y desde luego en orina. Es decir, estamos ante un caso complicado en donde hay una condición ya de acetonemia que urge reponer, ¿sí? Urge normalizar ese estado. Es que vamos pensando ya en alternativas de tratamiento. Por fortuna, la función hepática es buena. Ya referí urobilinógeno, ya ahora observamos bilirrubina y glucosa como negativas. Aquí podemos valernos no solamente de las tiras, también de potenciómetro para obtener un dato exacto. Esa es una prueba interesante, es la prueba del ácido sulfosalicílico al 20%. En condiciones fisiológicas no tiene por qué existir proteína en la orina, obviamente de bovinos sanos. Solamente en un bovino que no rebasa una semana de edad, dado que ha sido calostrado, obviamente, y una cantidad importante de globulinas
que no utilizó, pues, obviamente se van a eliminar en la orina, pero es un proceso fisiológico. Y desde luego habrá presencia de proteínas en orina en otras condiciones patológicas. La prueba nuevamente es muy sencilla, es muy rápida, muy económica. El reactivo ya lo mencioné. Por fortuna no observamos cambios en precipitación. Ningún cambio que pudiera implicar turbidez. Ningún cambio que pudiera implicar peritonitis. Así es que hasta aquí la serie de hallazgos son muy favorables, ¿sí? Descartamos reticulitis con secuelas. Desde luego, la inmediata suele ser peritonitis. Así es que un estado de peritonitis, desde luego, por medio de esta prueba, se hará manifiesto. Y no solamente ese ejemplo, otros tipos también de alteraciones, desórdenes y patologías, también aquí las diagnosticamos con estas pruebas de campo. Bien, las alteraciones digestivas de los bovinos son muchísimas. Ese timbre metálico, ese timbre que conocemos como tintineo, como ping, no es exclusivo de un DAI. Aquí les he enlistado pues una serie pues de propuestas en donde bien podemos encontrar un volvulus de abomazo o un volvulus de omazo y abomazo, un estado de atonía, de la pérdida de contracción del tono en la musculatura lisa del colon en espiral. Un ciego dilatado, obviamente. Un ciego que presenta volvulus. Un estado de neumoperitoneo. Recordemos que en un estado de peritonitis, ¿sí?, habrá ping por todas partes, ¿sí?, en ambas paredes y desde luego en piso de la cavidad escuchamos ese ping. De ahí pues que en la imagen anterior, por fortuna, descartábamos cualquier secuela de peritonitis. Fisometra. Un estado de fisometra lo encontramos seguramente en muchas vacas que presentan retención placentaria, dado que al interior de ese útero enorme de una vaca de parto reciente está presente todavía esa cantidad extraordinaria de tejidos que están sufriendo necrosis, existe fermentación al interior del órgano y desde luego presencia de gas. Gas que va a condicionar también la presencia de un ping. En este caso, pues, un estado de fisometra. Más problemas asociados a lesiones vagales, como sería una atonía rectal con la acumulación de gas en el recto. Aquí les presento algunas proyecciones, ¿sí?, elaboradas con vacas en establos para poder identificar o aproximar en dónde se podrían encontrar esos timbres anormales que no son específicos de DAI. Pueden estar presentes en cualquier otro ejemplo, como los que estoy mostrando. Desde luego en un DAT, también en una dilatación abomasal a la derecha. Una atonía ruminal en donde este timbre se va expandiendo y haciéndose cada vez más concéntrico al dirigirse a la cavidad abdominal. ¿Sí? Un dato interesante clínicamente. Bueno, las alternativas son varias, pero me interesa proponerles la mejor seguramente. ¿Sí? La mejor, la quirúrgica. Y todos recordamos pues el nombre de la cirugía, abomazopexia por flanco izquierdo. Es decir, la fijación del abomazo desplazado por sutura que vamos a realizar a continuación. Preparación quirúrgica muy amplia. Preparación del paciente, desde luego dieta. Por lo menos 12 horas de sólidos y de líquidos. Pero a este bovino hemos hecho una preparación también para reponer su estado metabólico. Hemos administrado
Fluidoterapia a base de solución isotónica de cloruro de sodio al 0.9%. Más 500 mililitros de una solución hipertónica de glucosa o dextrosa y corregir de esa manera ese estado de acidosis metabólica, ¿sí? Que aún pues era moderado, y ese estado de acetonemia. La preparación, como ya mencioné, pues es específica. El abordaje será a partir de la fosa paralumbar izquierda. También aquí estoy apoyándome en mis colaboradores para indicarles los sitios de salida de las agujas que me van a permitir fijar al abomazo en su sitio. Cabe observar ahí la presencia de estructuras como la vena subcutánea, que es enorme, es tortuosa y tiene pues un diámetro considerable, dado que hablamos de, en este caso, del drenaje de la glándula mamaria. Y evitar pues lesionarla, dado que más adelante voy a describir un poco más acerca de esos detalles. Bien, aquí estamos preparando, pues observan ya el calibre, observan esa tortuosidad, sinuosidad de esta vena subcutánea, que muchos pues conocen como vena de la fuente de la leche. Bien, sedación, estamos utilizando gilacina hidroclorhídrica en dosis de 0.2 de miligramo por kilogramo de peso vivo por la vía endovenosa. Por ahí se encuentra Oscar, que ha sido un brillante colaborador y ahora trabaja en diferentes lugares del país. Yodo. Es fácil preparar una solución de yodo al 5%. Generalmente compramos 50 gramos de yodo metálico, 50 gramos de yodo metálico para vertirlo en 1 litro de alcohol. Vamos a dejarlo reposar para que este alcohol sea capaz de disolver al metal. Así es que en pocos días lo tenemos listo ya para utilizarse como un desinfectante extraordinario. Lo utilizamos también como un agente terapéutico excelente en otro tipo de casos. Y desde luego mi recomendación es para bovinos, ¿sí? Para bovinos, no lo recomiendo para otras especies. Vamos a realizar un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo nervioso. Vamos a utilizar una técnica denominada L invertida, es una técnica paravertebral. Y en este caso bien puedo valerme de novocaína, gilocaína, procaína o lidocaína al 2%, o inclusive hasta bupivacaína al 1%. Noten el tipo de agujas, jeringas que utilizamos y las referencias serán muy sencillas. Técnica en L invertida. Muy interesante, dado que una gran cantidad de mis exalumnos, que ahora son médicos de campo, ¿sí? La han utilizado en sus primeras cirugías, habiendo resultado muy exitosa en la gran mayoría de los casos. El objetivo es de lograr alcanzar las ramas ventrales de los nervios espinales lumbares. Realmente, pues, la rama dorsal no nos interesa mucho, pero sí estas ramas que se van a encargar de inervar prácticamente la totalidad de la pared abdominal, obviamente en este caso izquierda. Bueno, las referencias serían astas transversas de vértebras lumbares, ¿sí? La recordamos pues el número de 6. L1, L6. L6 queda un tanto oculta, entre comillas, por ilion, en este caso izquierdo. De manera que mi referencia inmediata será el ángulo superior derecho de la fosa paralumbar izquierda. Y a 2 centímetros por debajo de L5 comienzo mi abordaje, utilizando agujas hipodérmicas y jeringas, obviamente, en condiciones de limpieza extraordinaria. No hablamos de esterilidad, dado que al abrir, al retirar la etiqueta, la envoltura de una jeringa, en este tipo de lugares, obviamente perdió sus condiciones de
esterilidad. Pero si tenemos un muy adecuado embrocado, y así procedemos a avanzar 2 mililitros, 2 centímetros por debajo de esta referencia. En muchos casos, incluso hasta dibujo, ¿sí?, la línea que une los bordes de esas apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y así los alumnos lo hacen perfectamente. Así es que la dirección sería de caudal a craneal, hasta llegar al ángulo superior izquierdo de la fosa paralumbar izquierda, en proximidad a costilla 13, para suspender la colocación de esa primera serie de línea de puntos. Entonces tenemos la formulita muy sencilla: 2 por 2 por 2. 2 centímetros por debajo de esa referencia, 2 mililitros y a 2 centímetros de distancia. Así hemos llegado a esa referencia inmediata por detrás de última costilla, y ahora comienzo el descenso a 2 centímetros hacia caudal de los bordes de esa última costilla. El número de puntos puede ser muy diferente de acuerdo a la talla, peso, raza, sexo, edad, etc. Así es que esta es pues la formulita que he mencionado. 2 mililitros, no es una receta, de manera que depende pues de muchos otros factores que ya señalé. Distancia 2 centímetros y hemos terminado con la llamada L. Pero no obstante, pues no escatimamos esfuerzos ni dinero para también hacer una infiltración en la futura línea de incisión. En ese caso, la línea va a tener una dirección dorso-ventral y seguramente va a partir a unos 8 a 10 centímetros por debajo de L3. Desde luego, esto implica también una infiltración. En ese caso, la infiltración es oblicua, ya no perpendicular como en el caso de la L invertida. El volumen nuevamente 2 mililitros, la distancia nuevamente 2 centímetros. En ese caso, una distancia de unos 15 o hasta 20 centímetros. Desinfección. Hablamos pues ya de desinfectantes sencillos como hipoclorito de sodio. No son agresivos con la piel humana. Han transcurrido seguramente poco más de 10 minutos de haber aplicado el último punto en la futura línea de incisión y no hay sensibilidad. Es decir, la paciente está lista para someterse a la técnica quirúrgica que nos permitirá aliviar su situación. Tiempos. Incisión en primer tiempo, piel y tejido celular subcutáneo. Bien, la forma correcta de sujetar un mango de bisturí y de realizar el corte con la proyección de la curvatura mayor de la hoja o navaja, pues ya la conocen todos ustedes. Así es que omitimos muchos detalles. Dirección ya la mencioné. En ese primer tiempo, piel y tejido celular. Una longitud aproximada a 15 centímetros que me permita ingresar mi mano, brazo y antebrazo. Segundo tiempo, vamos a abordar músculos, en este caso oblicuo abdominal externo. Contamos pues con un ayudante que ha preparado varios litros de solución salina. En un litro generalmente combinamos 2.5 gramos de oxitetraciclina conectados a venoclisis y vamos a estar irrigando, humectando tejidos a lo largo de toda la maniobra quirúrgica. Tercer tiempo, abordamos al siguiente oblicuo, que en este caso es el interno.
Observamos pues la dirección de sus fibras, de la cual, o a partir de la cual pues toman su nombre, para llegar al transverso y manejarlo cuidadosamente, dado que este guarda gran intimidad con el peritoneo. Y hemos encontrado pues que muchas vacas al ser inseridas tienen sensibilidad y se puede complicar la respuesta. Así es que abordamos ahora sí cuidadosamente al peritoneo. Solicito tijeras de mayo rectas para que la parte no traumática, la parte roma, es la que ingresa a cavidad y desde luego protejo al rumen, tal como lo observan en esta imagen. La dirección nuevamente dorsoventral, la longitud la misma que la que utilizamos desde que abordamos piel. Bueno, aquí el clínico y cirujano está abordando ya la cavidad y encontrando, corroborando que en efecto ahí se encuentra este órgano distópico. Desde luego habrá que abordar, habrá que reconocer todos los órganos y tejidos que están presentes al interior de la cavidad abdominal. Es decir, hasta aquí tenemos una laparotomía de tipo exploratorio. Se ha identificado pues al órgano y reconocemos cualquier otra posibilidad. Bien, el colaborador sigue irrigando y ahora extraemos al abomazo. Identificamos la curvatura mayor, dado que la vamos a suturar una línea de 10 o hasta 20 centímetros. Recordando que la sutura solamente debe incluir hasta capa muscular, ya no a mucosa. Recuerden que estamos en abomazo, que presenta una real y verdadera mucosa. En algunos casos suele perforarse al órgano, dado que acumula gran cantidad de gas y se vería impedida su exteriorización. Pero cada caso es diferente. En mi vida no he encontrado un caso igual. De manera que al momento en que yo identifiqué al abomazo y comencé a exteriorizarlo, el gas pasó de inmediato a duodeno. Excelente. Y esto ya nos permite suturarlo. El material de sutura es no absorbible, ¿sí? Queremos material no absorbible. Generalmente utilizo un material de hilo nylon trenzado, que me resulta nuevamente muy práctico, es muy resistente, y para la finalidad que perseguimos, pues suele ser el más recomendable. La técnica es un surjete, pudiendo ser continuo o anclado, y ahí insistimos, no perforante. En este esquema, pues trato de ejemplificar un poco cómo deben permanecer dos cabos muy largos. Sí, dos cabos de 90 centímetros o hasta 1 metro. Tal como aquí lo estoy señalando. Hemos terminado la línea de sutura. Vamos a identificar esa curvatura mayor, dado que va a dirigirse al fondo de la cavidad y precisamente esa curvatura va a estar en íntima relación con el piso de la cavidad, recordando que va a ser colocado en su sitio correcto, es decir, paramedial derecho. Y así vamos a nombrar al primer hilo craneal y al hilo 2 o hilo B, ¿sí? Será el caudal. Sí, estamos enhebrando las agujas. Aquí podemos utilizar aguja en esa itálica. Y aquí vamos a ingresar con el cabo, hilo y aguja craneal.
En este esquema se ilustra de manera muy sencilla el abordaje para llegar al sitio correcto de ese hilo A o hilo o extremo craneal. Desde luego en la imagen se ve muy bonito, pero cuando estamos ahí adentro tengo encima de mi brazo al rumen. Estamos en un medio completamente líquido, dado que hay peritoneo, un medio viscoso, resbaloso, ¿sí? Entonces no es fácil llegar hasta el otro sitio. Y desde luego al otro lado está un ayudante que va a esperar las agujas que van a ingresar, que van a atravesar y que él va a sostener. Este es pues un esquema en donde ya nos permite ubicar un tanto más porque hilo A, hilo B, hilo y aguja craneal, hilo y aguja caudal. Bien, pues vamos a abordar, vamos a ingresar, vamos a proteger la aguja, vamos a colocar correctamente al abomazo que no sufra ninguna torsión. Vamos a evitar perforar o estrangular al aumento mayor. Recordemos que el aumento mayor es el que fija anatómicamente al abomazo. Pero en este caso, un abomazo atónico que ha sido arrastrado por la cantidad de gas acumulado, desde luego provocó también la distensión del aumento mayor. Y este aumento jamás va a recuperar sus características originales. Y así vamos ingresando a la cavidad para dirigir ese primer extremo. Al otro lado está uno de mis ayudantes, con la región quirúrgica que ya preparó con antelación, ya desinfectó. Incluso ahí colocó un poquito de pomada de lidocaína o de gilocaína. En ocasiones también utilizamos spray. Bueno, tiene ese tubo para que yo sienta con movimientos que realiza mi ayudante, yo sienta el lugar preciso en donde debo salir con mi aguja. Noten cómo estamos librando perfectamente la vena subcutánea. Bien, no es fácil pues perforar ahí. ¿Sí? Se requiere pues fuerza, se requiere proteger a nuestra mano. Sí, generalmente cuando lo hago me coloco cinta adhesiva para poder tener una mejor superficie de apoyo. Y ahí mi colaborador ya está esperando apenas la punta que se asoma al perforar la piel, tal como lo ven. Ahí está el doctor Galicia, muy atento, observando la salida. Continuamos, ¿sí? Ahí al otro lado, hacia el flanco izquierdo, me observan a mí, ¿sí? Ahí están mis botas blancas. Aquí al lado derecho, al flanco derecho, están mis ayudantes, prestos para esperar el segundo hilo. Bien, ahí tenemos ya el craneal. Ya tenemos el caudal. Y vamos a iniciar el descenso. Yo dirigiré el descenso, que aquí comienza. Y al otro lado, mi ayudante va a tirar de manera paralela ambos extremos para colocarlo en su posición. Bien, ya lo tenemos. Ahora retira todo el excedente de sutura. Recuerden que mi mano todavía está ahí. La dejo entre la curvatura mayor y el piso de la cavidad para que mi ayudante pegue, coloque estos botones y exista cierto grado de holgura, de tal manera que en cualquier momento en donde la vaca después de la cirugía descansa, pues desde luego se postra sin ejercer mayor presión. Si los colocamos con gran presión, seguramente al momento de postrarse esa vaca, pues se va a desgarrar. Adiós sutura y adiós, ¿no? Fracaso total. De manera que recomiendo pues ese detalle a manera de tip práctico. Estoy hablando de experiencias mías, ¿sí? Que he tenido pues en campo a lo largo de muchos años. Bien, se han colocado ya los botones.
y terminó la fijación, la colocación de la biomasa. Y ahora pues vamos a reparar los planos de abordaje de cavidad. Mi ayudante está nuevamente irrigando, hidratando con esa solución salina combinada con oxitetraciclina. No irrita, desde luego. Y vamos a suturar a la vez, ¿sí? Aquí a la vez, peritoneo y transverso. Obviamente el material es absorbible. Bueno, aquí podemos utilizar catwood simple, catwood crómico, poliglicólico, Dexon, en fin, todos son buenos. Material absorbible. La técnica nuevamente puede ser sencillo, simple o anclado. Nuevamente los dos oblicuos a la vez, ¿sí? Los dos oblicuos a la vez. Misma técnica y mismo material. El cierre casi se ha logrado y vamos a finalizar con la piel. Utilizando nylon. Aquí la técnica va a ser con choneros simples o puntos en U. Noten cómo se ha finalizado prácticamente este procedimiento. ¿Sí? La técnica surgete o puntos en U, perdón, la técnica colchoneros simples o puntos en U. Finalmente, pues, las recomendaciones para el seguimiento de la paciente. ¿Qué tan profesional, qué tan limpia fue la actividad quirúrgica que ofrecieron para poder considerar antibioterapia o no? Ahora, ¿en dónde va a ser alojada? La responsabilidad de la gente que se va a encargar de atenderla en los días siguientes. Desde luego nosotros vamos a asistir para dar un tratamiento de seguimiento utilizando ya sea piroxicam, meglumina de flumixin, metamizol sódico como antiinflamatorios no esteroidales. ¿Sí? Cada 12 horas durante 3 días. Las mantenemos muy estables, muy tranquilas. Una solución desinfectante y cicatrizante en la herida 2 veces al día durante una semana. Dado que a los 10 días después de la cirugía seguramente vamos a retirar puntos y a dar de alta el caso. Alimentación, solamente alfalfa, alfalfa achicalada, heno de alfalfa y agua, obviamente agua potable, agua limpia, fresca. Y que las condiciones de higiene en el lugar en donde la van a alojar pues sean importantes, ¿no? Sean determinantes. Así es que esto pues es un caso clínico en donde podemos identificar ya no solamente el DAI, sino los diferenciales de otras alteraciones digestivas que son muy frecuentes en el ganado. La pregunta que hago siempre a mis alumnos es, ¿cuál es el material y el equipo más valioso que requerimos para la atención de este caso? Bueno, algunos levantan la mano y señalan la sutura, otros el anestésico local, otros la gilacina, etc. Bueno, yo diría un equipo profesional en donde hay valores, en donde hay ética y en donde hay un servicio, pues, propio de universitarios. Así que insisto, aquí están varios de mis colaboradores que han trabajado en regiones ganaderas, que actualmente son profesores de clínica de los bovinos en otras universidades y que también trabajan incluso en otros países, manejando cientos o miles de bovinos. Por su atención, muchas gracias. Estaré atento para contestar las preguntas que sean necesarias. Muy amables. No me están viendo. ¿No? Doctor, muchas gracias. Ahí ya nos escuchan. A ver si puede dejar de compartir la presentación para que volvamos a ver la cámara. Sí, lo escucho perfectamente. Ok, doctor.
Bueno, mientras vamos, tiene muchos saludos de todo el país, muchos exalumnos que están muy contentos de verlo, de saber de usted nuevamente, como yo también fui exalumno de usted, nos da mucho gusto verlo. Le voy a hacer una pregunta que dice Ramírez de Loza. ¿Recomienda el uso del axotónico inyectable para mejorar la motilidad ruminal con efecto muscarínico? Perdón, ¿la repite? Sí, claro. Que si recomienda el uso del axotónico inyectable para mejorar la motilidad ruminal con efecto muscarínico. En ese caso yo propuse la terapéutica quirúrgica, pero habrá casos en donde desde luego he estimulado la motilidad. Porque, por ejemplo, el cliente me dice, doctor, no quiero que la opere, quiero que se recupere en las semanas siguientes porque la voy a vender muy pronto. Entonces procedemos a un tratamiento químico farmacológico, en donde utilizamos glicerina oral, desde luego laxotónico inyectable durante 2 días, ¿sí? Cada 6 horas, y el día 3 valoramos clínicamente en un 70% de los casos el abomazo está en su sitio. Pero en una semana, 2 o 4 semanas, se volverá a desplazar. Porque el aumento mayor no es extensible, distensible. ¿Sí? Tal como lo señalé, durante ese proceso de desplazamiento fue arrastrado y perdió sus características. Así es que ese es un tratamiento químico farmacológico que utilizo en algunos casos. Eventualmente iba a utilizar el físico mecánico, que también no ofrece, pues, una garantía mayor, ¿no? Desde luego. Sí, gracias. Perfecto. Ok, doctor, otra pregunta, dice Alfonso Serrano. ¿Qué opina del abordaje ventral? Se refiere a la incisión. Sí, lo he practicado cuando las vacas son incapaces de soportar la cirugía en pie, pero enfatizo en estabilizar la condición metabólica de la paciente. Generalmente son situaciones de acidosis metabólica. No confundir con la ruminal, aquí nada tiene que ver. ¿Sí? Y pues aclaro al cliente que la situación pues puede tornarse difícil, ¿no? Con el éxito de la recuperación. Sí, desde luego. Sí, Claro. sí, lo he realizado. Estoy tratando de buscar más preguntas. Puras felicitaciones, doctor. Muchos saludos. Dice aquí, relación de hígado graso con desplazamiento de abomazo. Miriam Gladys pregunta. Es alta la relación y es elevadísima la mortalidad en esos casos. Generalmente un hígado tan complicado no nos ofrece ya ninguna garantía de reconversión a un estado metabólico, obviamente fisiológico. Sí, sí, es muy, muy difícil con las complicaciones que implica, pues, esta esteatosis hepática y la pérdida de miles de funciones inherentes al hígado. Sí, gracias. Ok. A ver, otra pregunta, dice Gerardo Tinajero. ¿Cómo diferenciar el DAI y timpanismo al examen clínico? Bueno, hablamos de una condición aguda o peraguda para el caso de un meteorismo o timpanismo, ¿no? En donde el timbre, desde luego, suele ser muy timpánico, pero no metálico o hipertimpánico. Y desde luego este timbre cambia ante una condición de meteorismo espumoso. Sí, desde luego, pero hablamos pues de condiciones completamente diferentes en cuanto a presentación y duración. Ok. Sánchez Cuevas, Nicasio, dice, después del procedimiento se puede utilizar rumenades o líquido ruminal directo de otro animal sano y terapia de calcio. Sí, generalmente hacemos transfaunación. Por ejemplo, hago un examen básico clínico a una vaca, hago una obtención de muestra de líquido ruminal, le hago pruebas y llego a obtener 4 o hasta 10 litros para hacer transfaunación a otra vaca. Si es necesario establecer calcioterapia, pues lo puedo considerar, dado pues el riesgo que implica la administración de este tipo de
de compuestos que suelen, un frasco de 500 ml, en algunas marcas puede contener hasta 150 gramos de gluconato, de borogluconato de calcio, para estimular de tal manera pues la función cardíaca que muchas veces las vacas ahí se quedan, ¿no? En un proceso de fibrilación ventricular y síndrome de muerte súbita. Es que mucho cuidado con los calcios. Prefiero pues el manejo en el periodo previo al parto o el de la vaca seca, desde luego, y la alimentación sobre todo. El empleo de vitaminas del tipo A, D, E, obviamente minerales, ¿no? El control y prevención a partir de del suministro oportuno de minerales en el ganado y minerales de calidad. Sí. Claro. Francisco Barbosa pregunta, si el desplazamiento ocurre del lado derecho, ¿se aborda diferente? Realmente el abomazo no se desplaza a la derecha, se dilata, dado que anatómicamente ahí está localizado, es paramedial derecho, ¿sí? Entonces sufre dilataciones severísimas. Bueno, lo puedo abordar con otra técnica denominada aumentopexia, incluso abordarlo por flanco izquierdo. Ok. A ver, una última para ya vamos a despedirnos. ¿Recomienda precursores de ácido propiónico en el tratamiento? Ya se me movió. ¿En el tratamiento de cetosis? Sí, desde luego. Sí, aquí hablamos de propionato de sodio principalmente y propilenglicol. Sí, los utilizo mi sonda ruminal y tratamiento durante 2 o hasta 3 días. Siendo excelente, dado que son sustancias glucoplásticas, es decir, precursoras de ácido propiónico, ¿sí? Fuertemente glucogénico. Sí, en efecto. Ok, perfecto. Bueno, pues hay varias preguntas, ya empezaron a llegar. Vamos a dejar sus datos, ya creo que copiaron su correo electrónico. De todas maneras, esta charla va a quedar grabada en la página aquí en Facebook. También la vamos a tener grabada en YouTube, en nuestra página también de YouTube, en nuestro canal, perdón. Y bueno, ahí también van a poder ver en la página oficial de Innofarma, que es www.innofarma.com.mx. Todas las pláticas están grabadas. Pueden darle clic al link y las va a dirigir directamente a YouTube para que puedan ver con más calma. Bueno, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, la contingencia sanitaria, pues decidimos, Laboratorio Innofarma, hacer este tipo de charlas para fomentar la educación continua. Obviamente quédate en casa, sal lo menos posible, no los abandones y sobre todo, pues bueno, consentir a nuestros médicos que son muy importantes, ¿no? Quiero agradecer nuevamente a nuestros ponentes anteriores. El doctor Armando Ramírez Portela nos habló acerca de gastroenteritis en pacientes nefrópatas. Él está en el Hospital Carson en la Ciudad de México. El doctor Víctor Daniel Torres, que nos habló de patología clínica. Al doctor Luis Nolasco, que también nos hizo favor de darnos una charla de dermatofitosis. Al doctor Abraham Frías, de República Dominicana, que también nos dio una charla. El doctor Gerardo Hernández, nos habló de geriatría. El doctor Mario Marczuk, el doctor Carlos Mucha, el día de ayer. No se pierdan, el próximo miércoles tendremos otra charla a las 8 de la noche, igual con el doctor René Cid García. Nos va a hablar acerca del uso de prebióticos y probióticos. Va a estar muy interesante. Y el jueves tendremos al doctor Gilberto Flores Flores, que nos va a hablar, su charla se llama Entendiendo la reproducción equina. Entonces vamos a tener bastantes charlas todavía, estaremos por tiempo indefinido, no sabemos hasta cuándo termine esta situación. Y doctor Filemón, pues agradecerle esta charla y darle la bienvenida a la familia del laboratorio Loeffler Innofarma. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su invitación. Claro que sí, doctor. Pues bueno, también agradecer a los distribuidores que son nuestros colaboradores a nivel nacional. En Guatemala ya estamos con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora Improvet, al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, SEAMVET, del doctor Isidro Castro, que le mandamos un caluroso abrazo. Y ahora les voy a dar una sorpresa. Tengo, al igual que la semana pasada, becas para un taller de ultrasonografía abdominal
va a ser un taller teórico práctico, becas al 40% de descuento. Por favor, contacten o entren a la página de Innofarma, www.innofarma.com.mx, y ahí podrán contactar al representante local para que les pueda dar más datos sobre estas becas. Y bueno, pues con esto nos despedimos, doctor. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.